Gracias. Hermanos, recuerde que estamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 18. Hoy vamos a mirar un texto que, por cierto, nos habla de el anuncio de la muerte de Jesús. Vamos a leer del capítulo 18 los versos 31 al 34. Así que estemos por favor allí ubicados. Lucas 18, perdón, 31 al 34. Dice el texto: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Recuerde que Jesús va camino a Jerusalén. Está en ese último tramo de sus días. Y precisamente en este texto va a mostrarles a los 12, perdón, a los apóstoles, no están los 12. Bueno, algunos dicen que sí, otros que no, vamos a ser más claros en eso. Hay una discusión frente a eso. Ahí están los apóstoles y les está enseñando precisamente una verdad bien significativa. ¿Cuál es? Precisamente su misión, su misión. Y fíjense cómo nos lo dice Jesús. Subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y las profecías definidas sobre él en el Antiguo Testamento. Si nosotros, bueno, ya esto lo hemos estudiado, repasamos algunos aspectos del Hijo del Hombre. Primero tenemos que entender que decir Hijo del Hombre es decir que era una persona común y corriente en el lenguaje judío. Una persona nacida de humanos. Y así se entendía en el contexto judío. ¿Quién es el hijo de hombre? Cualquiera. Cualquiera es hijo de hombre. Nacido de hombre-mujer. Hijo de Adán, en términos exactos. Ahora, pero hijo de hombre también se debe entender en el sentido del que se habla en la profecía de Daniel. ¿Se acuerdan del anciano de días que le da todo el poder y autoridad en el cielo y en la tierra? Decir que Jesús es hijo de hombre es decir que Él es el Mesías de Dios, el Señor, el eterno Dios que viene a salvar, pero es decir que fue una persona que nació como hombre. En este sentido es verdadero Dios, verdadero hombre. Dice el texto de Daniel: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido.
Eso está en el capítulo 7 de Daniel, versos 13 y 14. Y fíjense que el mismo Jesús se llama a sí mismo muchas veces Hijo de Hombre en los diferentes textos de Marcos. En Marcos hay varios textos que se refieren a eso. Por ejemplo, en el capítulo 13, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Fíjense que utiliza la misma imagen que usa Daniel. En el Evangelio de San Lucas también lo vimos en el capítulo 5. El Hijo del Hombre es igual a Dios, dándole significado al título. En este sentido, entonces, repito, Jesús, verdadero Dios, Jesús, verdadero hombre, Jesús, el Mesías de Dios que viene a salvar a la humanidad, o a muchos mejor, viene a salvar a muchos, viene a dar vida eterna a muchos. De ese Hijo de hombre, es decir, del Mesías de Dios, el Antiguo Testamento nos habla, profetiza de lo que Él sería y de lo que Él haría. Y fíjense que dice que son cosas escritas por los profetas acerca de ese Hijo de hombre. ¿Y qué es lo que está escrito? Será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, azotado, le matarán, resucitará. El mismo Jesús lo aclara enseguida. Hay unas realidades que desde el Antiguo Testamento están anunciadas que se cumplirán en el Mesías de Dios y que precisamente el Mesías de Dios viene a cumplir el plan de Dios para salvación de los hombres. Pero para ese trabajo tiene que padecer mucho, tiene que sufrir mucho, tiene que resucitar, tiene que ser exaltado, tiene que ser glorificado. Miren esto. Algunos textos voy a mencionar acerca de estas verdades del Antiguo Testamento. Por ejemplo, viene como Dios a salvar. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si usted lee Mateo 1:23 dice exactamente lo mismo. La profecía de Isaías se cumple en Mateo, está escrito de igual manera. Fíjense que el antiguo se ve claramente en el nuevo, se confirma en el nuevo. Que sería traicionado. Ojo, tomé algunas citas. Profecías acerca de Jesús hay muchísimas. Simplemente estoy tomando algunos de ejemplos para que entendamos de que lo que fue dicho por Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió en él en el Nuevo. Traicionado por Judas, Isaías 41:9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Lucas 22:48, cumplimiento. Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre y ya sabemos quién era Judas, uno de los 12 escogido por él mismo. Valor de la traición, Zacarías 11:12. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Mateo 26:15. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Profecía, cumplimiento. Judas rechaza el pago, Zacarías 11:3. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Abandonado por los 12, Zacarías 13:7. Voy muy rápido, repito porque hay muchas citas. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Lo acusan testigos falsos, Salmo 35:11. Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan, Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Es interesante ver esta relación. Si usted lee los comentaristas
sobre todo de la crítica, de la, de la crítica bíblica. Usted va a darse cuenta que ellos toman esto como si fuera, ¿qué diría yo? Algo fríamente calculado y que Jesús simplemente lo cumple porque le tocaba cumplirlo, y hay unas realidades que se describen que sorprenden. Como si realmente eso fuera, en cierto sentido, obligado para Jesús, en cuanto a que él tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo. Me explico para que me entiendan. Cuando usted mira a estos comentaristas de las profecías bíblicas, inclusive usted va a darse cuenta que em, pareciera, y digo esto, que em, esto no estuviera profetizado, no sé cómo decirlo, no sé cómo afirmarlo. ¿En qué sentido? Primero, dan a entender que Jesús no sabía de lo que estaba sucediendo. Hay un comentario que esta mañana leía de uno de esos críticos que él dice, es que no podemos afirmar que Jesús sabía eso porque Jesús era hombre y él como hombre no podía saber eso. Y en ese sentido, bueno, y entonces, ¿cómo se cumplen las profecías si no sabía eso, y cómo él habla de eso si él no sabía eso? Y ahí es donde uno queda sorprendido porque hay unas explicaciones que dan pero que no convencen mucho y son expertos. Repito, yo no soy experto, pero sí me quedo sorprendido cuando ellos aclaran estas verdades. Entonces, eh, si la misma Biblia presenta estas realidades y me va a decir que Jesús no sabía de eso, entonces Jesús, ¿cómo cumple esas realidades? Em, ¿Por casualidad o porque se fueron dando en el caminar de la vida de Jesús? ¿Se fueron presentando en la medida de las circunstancias? Cuando el mismo Jesús es quien habla de eso. Fíjense que él mismo está anunciando eso. Y él mismo está siendo consciente de que el Antiguo Testamento hablaba de él y hablaba de lo que él vendría a hacer en esta vida. Repito, uno se sorprende cuando ve estos comentarios. Hay otros textos. No abrió su boca ante lo que sucedía. Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cumplimiento Mateo 27:12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondía absolutamente nada. Maltratado y ultrajado. Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Uno se pregunta, si Jesús no sabía de esto, ¿cómo es que él hace referencia a eso? Y repito, ellos dan una serie de interpretaciones y de aclaraciones, pero al final uno queda con una duda eh, que lo deja inquieto, por cierto, frente a estas verdades. Eh, Inocente yo soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense, ultrajado, maltratado. El cumplimiento, repito, está en Mateo 27:24 y de ahí en adelante. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El mismo Pilato va a ser el responsable de la muerte de Jesús. Esta es otra discusión. ¿Quién mató a Jesús? Pues lógicamente los judíos fueron los principales protagonistas, pero como cuerpo legislativo el Sanedrín no podía matar a nadie. Como cuerpo religioso, perdón, tenía que venir la orden de Roma, y la orden de Roma la da Pilatos. O sea que Pilatos sí se confabuló con los judíos para matar a Jesús.
Eso no queda duda. También hay una discusión larguísima sobre ese aspecto. Y ellos quieren defender el hecho de que al final los judíos no fueron los que mataron a Jesús, sino Roma. Se burlaban y le escarnecían y meneaban la cabeza. Salmo 22, 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Cumplimiento, Mateo 27, 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Lo odiaron, lo dice el Salmo 69, 4. Lo odiaron, lo confirma Juan 15, 25. Sin causa me aborrecieron. Rifaron su ropa, Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Cumplimiento Juan 19, 23. Fíjense que profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento, y así va a estar definido. John McDowell, en Evidencia que exige un veredicto 2, amplía esto. Da una cantidad de citas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Les recomiendo que lo lean para que miren estos aspectos. Y ahí está también que fue crucificado entre pecadores, Isaías 53, se confirma en Mateo 27, 38, que horadaron sus manos y sus pies, Salmo 22, 16, lo cumple Lucas 23, 33, que fue enterrado en un sepulcro de un rico, Isaías 53, 9, cumplimiento Mateo 27, 57 al 60, que resucitaría, Salmo 16, 10, cumplimiento, bueno, el Nuevo Testamento en sus evangelios está claro, por ejemplo, Marcos 16, 6, Mateo 28, 5. Los sinópticos nos confirman eso. Entonces, fíjense que el Hijo del Hombre está hablando y el Hijo del Hombre nos está diciendo a qué vino a esta tierra. Y acuérdense que cuando Jesús es anunciado en su nacimiento, el ángel lo primero que dice es eso. ¿A qué viene? Le dice a José. A salvar a su pueblo de sus pecados. La misión de Jesús vino, la misión a la que Jesús vino fue salvar. Y salvar específicamente de algo concreto, el pecado. Ya esto lo hemos hablado aquí también. Y repito, las profecías están definidas. Inclusive desde que nacería de una virgen, de que estaría en tierra de Zabulón y de Neftalí, todo eso estaba profetizado y cumplido en el Nuevo Testamento. Eso es lo que está diciéndole Jesús. Y lógicamente, dice el texto, que los discípulos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. También hay una discusión, es que los discípulos de Jesús no conocían la escritura. Muchos se preguntan sobre eso. ¿Qué había en los discípulos de Jesús que todavía no podían dilucidar bien el asunto? ¿Es que acaso todavía no tenían fe? ¿Es que acaso no habían visto a Jesús, no habían estado con Jesús, no siguen estando con Jesús, no han escuchado a Jesús y no han comprendido exactamente lo que Jesús quiere decirles? Y la respuesta es, según lo que dice el texto bíblico, es que no. Tanto tiempo con Jesús. Y este es el segundo anuncio de la muerte. Va a haber un tercer anuncio de la muerte y también ellos van a quedar igual. Ahora, fíjense esto. Ellos han visto señales mesiánicas en Jesús. Lo han visto. Y todavía tienen muchas dudas sobre él.
Jesús les ha enseñado cosas que todavía chocan en sus mentes. La pregunta es, ¿por qué no creían? ¿Será que todavía los sigue afectando la tradición judía? Y eso es lo que algunos afirman. Ellos pensaban que el Mesías no haría ningún cambio en la religión judía. Eso estaba claro. Y que en la era mesiánica toda la tradición judía tendría vigencia. Y que en la era mesiánica nada se agregaría ni nada se sustraería, principalmente de la Torá y lógicamente de la Tanaj o de todo el Antiguo Testamento. Nada cambiaría según ellos. Pero sin embargo ellos ven a Jesús y fíjense que se descubre en Jesús. Uno, la base judía de la circuncisión, Jesús no le da el valor de antes. El Sabbat o el día de descanso lo enseña de otra manera, y inclusive él va a decir que él es Señor del sábado. Inclusive realiza acciones contra el sábado. Choca contra los principios de las leyes alimentarias. Choca contra los principios de los sacrificios. Choca contra la misma adoración. Choca contra el valor del templo. Ahora tiene un sentido nuevo. Inclusive habla muy fervientemente de amar al enemigo. Todos estos aspectos para un judío eran extraños. Y fíjense cómo Jesús empieza a venir con un mensaje nuevo y a chocar contra la misma esencia del judaísmo. Y por eso, en el fondo, los discípulos tendrían alguna circunstancia que les molestaba o que les ponía a dudar. Ni qué decir de la libertad del hombre. Ellos decían que por mérito se puede ganar muchas cosas para Dios, o de Dios mejor. El hombre, según su gusto y libertad, según ellos, puede seguir a Dios. Jesús va a decir que no. Y mucho menos va el hombre a poder servirlo o no servirlo según su voluntad. El judío decía que esto era posible. El hombre de fe simplemente es siervo de Dios y nada más. Va a decir Jesús. Eso no es lo que dice la tradición judía. El Señor bendice no porque el hombre haya hecho algo meritorio, sino porque Dios en su gracia bendice. Esto no lo dice la tradición judía. Fíjense que las enseñanzas de Jesús revolucionan la tradición judía. Chocan. Cuando uno mira de cerca la tradición, usted se va a dar cuenta que Jesús empieza a chocar fuertemente contra el aparato religioso construido por el judaísmo. Y choca fuertemente. El judío apóstol está enredado todavía en sus creencias y por eso la comprensión de lo que Jesús dice está en veremos. Y pónganse usted a pensar, ¿cómo es posible que muera el Mesías judío? ¿Cómo es posible? Para ellos eso era insólito. Eso es ilógico. No es posible que haya una enseñanza que diga que el Mesías de Dios sufriría, el enviado de Dios sufriría. Y eso es lo que les está diciendo Jesús. Fíjense entonces que son acontecimientos incomprensibles para ellos, pero que forman parte del plan de Dios para la salvación. Inclusive, fíjense cómo pensaban ellos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, le dicen a Jesús, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y este ya está en el tercer anuncio. Fíjense esto. Está el Señor acabando de pronunciar otra promesa, la misma promesa, mejor, que subiría a Jerusalén a ser crucificado. Y ellos están viendo que están a las puertas del nuevo reino. Y no están pensando en lo que Jesús está diciendo, sino en cómo se favorecen del reino.
de ese reino del cual en el fondo es en lo que ellos creen. Y entonces están pensando en ocupar puestos de poder. Oyeron Jerusalén, oyeron reino, ¿y qué piensan ellos? ¿Qué piensan? Jerusalén y reino, ¿están cerca entonces? Entonces, qué bueno sería que yo participara en puesto de honor en este reino. Lógicamente, los apóstoles se van a rebelar, se enojan contra la propuesta de estos hermanos, inclusive se indignan, porque ellos también estaban pensando ocupar un puesto preeminente en el reino del Mesías. Piense esto. Hay un comentarista que dice, la ira de los otros 10 es provocada más bien por el hecho de que Jacobo y Juan habían intentado adelantárseles. Y todos ellos querían anticiparse pidiéndole a Jesús el lugar más honorable. Y lógicamente se resintieron al ver que otros se les adelantaron, dos ambiciosos hermanos. Miren por dónde van los apóstoles y miren por dónde va Jesús. Miren cómo todavía la tradición judía los sigue afectando a los dos. Y para mejor comprensión Jesús les dice, el Hijo del Hombre no puede dar ese honor a nadie en el reino venidero. Eso solamente lo hace el Padre Celestial. Sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El asignar lugar de honor está en las manos soberanas del Padre. Fíjense, en el fondo, la fe judía lo sigue afectando. En el fondo, la tradición judía lo sigue afectando. Ahora, si usted ve, después de la resurrección, en el camino a Emaús, Jesús le dice a los dos, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Es decir, no es posible que estos hombres, conociendo, si es que conocían la escritura, tuvieran duda de lo que estaban viviendo con Jesús. Si las escrituras hablan de Jesús y de todo lo que tiene que padecer para entrar en la gloria, ¿cómo es que ellos están pensando en otra cosa? Fíjense hasta dónde llega el efecto de la tradición humana. Hasta dónde afecta. Y es increíble, porque cuando usted revisa esa tradición, usted efectivamente se va a dar cuenta que ellos están pensando en lo que significa el reino de Dios para aquí y para ahora, y en los beneficios que ese reino les significa a ellos. Piense hasta dónde llega, repito, la enseñanza judía y hasta dónde eso se hace parte de uno y en el fondo eso es lo que domina a los 12 todavía. Y es increíble, porque todas estas enseñanzas eran claras en las escrituras, estaban definidas en las escrituras y ellos no las asumieron como parte de su fe. Ahora miren esto. Usted lee hoy acerca del judaísmo tradicional y esto sigue igual. Por ejemplo, uno de los grandes maestros judíos del siglo XII, Maimónides, él dice que el Mesías murió comenzando el siglo XIII, murió Maimónides. Dice, surgirá el Mesías como gobernante de la familia de David. Estará inmerso en la Torá y en sus mandamientos como su ancestro David. Seguirá tanto la Torá escrita como la Torá oral.
devolverá a todo Israel a la Torá, fortalecerá la observancia de sus leyes y luchará las batallas de Dios. Entonces podemos asumir que es el Mesías. Será exitoso en la reconstrucción del templo en su sitio original y en la reunificación de los exiliados de Israel. Esto todo lo identificará de tal forma que su condición de Mesías estará garantizada. El Mesías será uno de los profetas más grandiosos de la historia, segundo en jerarquía después de Moisés. Miren que eso sigue permaneciendo en el tiempo. Por la gracia de Dios, al final los discípulos pueden entender la obra de Cristo. Por la gracia de Dios y la sabiduría del Espíritu, ellos pueden comprender el mensaje de Cristo, se convierten verdaderamente, cambian verdaderamente, tienen una forma de ver las cosas según la manera de Dios y se lanzan en la predicación del Evangelio y el cristianismo se abre. Pero en este momento, cuando Jesús les habla de estas cosas, ellos todavía estaban siendo afectados por esa tradición. Una tradición que, repito, todavía permanece. Y ellos van a decir, la misión del Mesías consta de 6 aspectos. Su tarea principal es hacer que todo el mundo vuelva a Dios y a sus enseñanzas. Restaurará la dinastía real de los descendientes de David. Supervisará la reconstrucción de Jerusalén, incluyendo el tercer templo. Reunirá al pueblo judío en la tierra de Israel. Restablecerá el Sanedrín, la Corte Suprema y legisladora del pueblo judío, que basa sus dictámenes en las enseñanzas de la Torá. Esto es una condición necesaria para la reconstrucción del tercer templo, como está escrito. Restauraré a tus jueces como antes y a tus consejeros como en un principio. Luego serás llamada la ciudad de la rectitud, la ciudad fiel. Sión será redimida con justicia y los que vuelven a ella con justicia. Este Sanedrín podrá reconocer al Mesías como rey de Israel, restaurará el sistema de ofrendas y las prácticas del año sabático y del jubileo. Es decir, el Mesías simplemente va a mantener la tradición judía como ha sido. Es decir, aquí no hay cambios. No hay cambios. Y lógicamente yo no quiero entrar en detalle, pero cuando usted sigue leyendo la tradición judía, usted va a encontrar lo que hará el Mesías en el mundo, atraerá a todos hacia sí. En el fondo, en el judaísmo, siempre hay posibilidades de salvación para todos. Si es una verdad que está allí evidente, eso, hay salvación para todos. Como el Mesías se levantará y liberará a Israel de sus enemigos y pondrá en paz toda la tierra. No habrán ya enemigos en ninguna parte. El orden se restablecerá. Es decir, si todos entran en la dinámica de la tradición judía, el mundo definitivamente va a cambiar. ¿El problema cuál es? Que si no hay una restauración interna, como lo dice Jesús, una restauración, una regeneración en el corazón humano, cómo lograr esa paz, esa armonía, ese bienestar a nivel general. Nunca se podrá. Y fíjense que el Mesías judío va a hacer algo más. Todos los pueblos creerán en Dios y proclamarán su unicidad. Dios será el rey de toda la tierra en ese día y serán todos uno y su nombre será uno. Los hombres ya no se dedicarán a la guerra ni se prepararán para ella, como predijo el profeta. Hay quienes agregan que durante la era mesiánica, de todos los libros de la Biblia, solo se estudiarán más regularmente los 5 libros de Moisés y el libro de Esther. La razón de esto es que todas las otras enseñanzas de los profetas pueden aprenderse de la Torá
Y dado que el Mesías revelará a la perfección todos los significados de la Torá, los escritos proféticos y demás ya no serán necesarios. Es decir, fíjense que aquí no hay nada acerca del Nuevo Testamento. Todo es Antiguo Testamento según la tradición judía. Y al final, según la tradición judía, la verdad que va a prevalecer o el texto que va a prevalecer es el Pentateuco. Todo ese conjunto de 5 libros con los que comienza la escritura. Fíjense que esto todavía está afectando a la tradición judía. Y miren que cuando viene el Mesías todo cambia. Yo les decía al comienzo, cambió la visión del templo, cambió la visión del culto, cambió la visión del sábado, cambió la visión de los sacrificios, cambió la visión de la predicación, cambió la enseñanza, cambió todo. Todo radicalmente Jesús lo cambia. En el sentido de que empieza a darle verdadero valor, pero empieza a darle un significado mucho más trascendente. Fíjense, por ejemplo, ya no será el templo de piedra, sino que seremos nosotros el templo. Miren el cambio tan radical ese. Ya Él no habitará en un lugar específico, y lo veíamos esta mañana en la escuela dominical. Ya Él habitará en el corazón del hombre. Eso los judíos no lo entendían. El culto ya no necesitará un proceso de ritos y sacrificios, porque ya el perfecto sacrificio en Cristo es hecho. Ya no necesitamos presentar sacrificio por el pecado, ya Él nos redime de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, ya Él nos hace libres del pecado y de la condenación. ¿Hasta dónde llega la tradición que afecta la forma de ver la fe al hombre y particularmente al judío? Y se radicalizaron tanto que se cegaron frente a la propuesta de Jesús y muchos murieron por esa causa y murieron eternamente. Es cierto que hoy el judaísmo tiene cierta influencia, pero pensemos más en otras sectas y movimientos. ¿Cuánta influencia están ejerciendo en los creyentes o en personas y los están también radicalizando en sus posiciones, y al final lo que están es constituyendo un pueblo que se condenará al igual que esa generación de judíos, por ejemplo, del Antiguo Testamento? Piénselo. ¿Cómo realmente puede darse una transformación a nivel general si no hay cambio en el corazón humano? Eso sería imposible. ¿Cómo decir que no va a haber guerras? Eso sería imposible. ¿Cómo decir que habría paz? Eso sería imposible. Gabriel García Márquez hace 40 años escribió un texto sobre el armamentismo y asusta. Asusta. Ahora hoy, piénselo hoy. ¿Cómo estamos en ese sentido? Asusta hablar de guerra hoy. Por ejemplo, el uso de drones en la guerra. Eso es acaba una ciudad en menos de nada. ¿Será que el corazón del hombre sin Dios podrá evitar el conflicto y podrá evitar la muerte? Imposible. Y por eso este hombre dice que el Mesías hará que el hombre vuelva a Dios. ¿Pero cómo? Si no hay una regeneración. ¿El templo para qué? ¿Reconstrucción del templo para qué? Piénselo. ¿Sacrificios nuevamente? Si el verdadero sacrificio ya fue hecho,
y ya no son necesarios más sacrificios para aquel templo. ¿Para qué el templo? No tendría sentido. Entonces tendríamos que volver al sacerdocio antiguo y tendrán que aparecer nuevamente los levitas y demás. No tiene sentido, porque la obra de regeneración que Cristo hace nos constituye a los creyentes en reyes y sacerdotes para Dios. Y ya nuestro sacrificio no es de esa índole animal, sino espiritual. Hay un nuevo sacrificio, nuestra vida dedicada a Dios para gloria de Dios. Y uno piensa en los judíos y piensa particularmente en los 12, no estaban entendiendo. Fíjense hasta dónde la influencia judía todavía estaba afectando su fe. Y por eso el texto dice, no la veían, no la veían. Y por eso, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo es posible que aún después de resucitado existan discípulos que todavía dudan de lo que ha sucedido con Jesucristo? Y por eso Jesús les va a reclamar. Y por eso Jesús les va a decir, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es que estaba definido en el Antiguo Testamento. ¿De quién nos habla el Antiguo Testamento? De Cristo mismo y de la redención. ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento? De Cristo mismo y de la redención, porque las escrituras hablan de Él. Y si las escrituras hablan de Él y nos enteramos de Él por las escrituras, entonces sabemos qué puede pasar cuando Él hace la obra de redención en la cruz del Calvario. Y podemos entender lo que puede pasar en el corazón del hombre cuando Él transforma por el Espíritu Santo al hombre mismo. Tendríamos que preguntarnos, ¿todavía hay algo en nuestros corazones que nos impide ver esta realidad? ¿Será que todavía estamos enredados en la fe al punto que no hemos entendido bien la salvación y la redención y estamos enredados como los judíos, discípulos de aquel tiempo? ¿Mm? Fíjense que la visión mesiánica es diferente. Son dos visiones contradictorias, opuestas. Un Mesías guerrero, un Mesías humilde. Un Mesías violento, un Mesías en paz. Un Mesías luchador por la vida, uno que viene a morir. Uno con una intención de dominar el mundo y acabar con los enemigos de Israel. Uno con una intención marcada de salvar al mundo, a muchos, en la gracia del Espíritu Santo. Por eso todo lo que va viendo Jesús lo va cambiando. La visión del sábado, les decía ahora. La circuncisión, les decía ahora. Las tradiciones, todo cambia. Para hacer de nosotros unas personas que con la gracia del Espíritu vemos la realidad de Dios, la entendemos y entonces vivimos para Él y para su gloria. No más. Es un mensaje que parece complejo, pero es simple. Es simple. Y estaba definido todo en el Antiguo Testamento. Léanse a McDowell en evidencia que exige un veredicto. Está bien ilustrado eso ahí. Profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento. Por eso Jesús va a decir que las escrituras hablan de Él. Desde el Antiguo Testamento se viene hablando de Él. ¿Y qué nos toca a nosotros creer hoy? Eso. Él es una realidad. Él vino a este mundo con la tarea definida
clara, precisa, salvarnos a nosotros. Yo no sé por qué los críticos nos quieren enredar tanto. Y a mí me gusta leerlo porque me enredan y después aclaro y me gusta cuando aclaro. Sí, ¿y por qué lo dice? Y empieza uno a ver, ya entendí. Pero parten tanto la Biblia que uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad aquí? Y la van haciendo pedacitos. Y van afirmando cosas y al final, bueno, entonces, ¿en qué creo? Pareciera que la Biblia fuera mentira. Pero fíjense que la forma que nos dejaron los reformados fueron claras. Me gusta cuando Lutero dice, Dios nos dejó el texto canónico, no pedacitos. Y si usted empieza a leer sobre qué fue lo que realmente dijo Jesús, ellos lo llaman ipsísima verba, miércoles todavía. Entonces, según ellos, muchas de las cosas que dijo Jesús no las dijo Jesús, sino discípulos de Jesús, seguidores. Qué bueno, hermano, que tengamos una verdad así, sin enredos. Y qué bueno que la reforma nos haya dejado esta forma de entender las escrituras desde lo histórico gramático y que podamos verla de una manera mejor, no tan enredada y al final complicada. Y qué bueno saber que hay un Mesías que vino, el Hijo del Hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, ese es el mensaje claro, que vino a sufrir por nosotros, dice el texto, escarnecido, afrentado, escupido, azotado, asesinado, pero resucitó. Y ahí está nuestra victoria. Y ahí está la verdad. Dios aceptó su sacrificio. Y ahí está nuestro gozo con la resurrección. Dios aceptó su sacrificio. Y por su sacrificio nosotros tenemos la vida y la vida eterna. Y eso es lo que debe interesarnos. Hermanos, piénselo bien. Esta mañana hablamos de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Somos los redimidos de Cristo. Somos los que Él ha transformado por la gracia del Espíritu, por su palabra. Y tenemos una tarea, glorificarlo a Él en esta vida, llevando el mensaje de la vida y de la salvación a muchos. Ojalá que no fallemos en esa tarea y que sigamos creyendo estas verdades y las asumamos con responsabilidad y con carácter. Que no nos dé miedo decir que somos cristianos y que no nos dé miedo predicar el Evangelio. Que no nos dé temor hablar de Jesucristo, que no nos dé temor anunciarlo al mundo. Él hizo lo más grande que se puede hacer por un hombre, salvarlo de la muerte eterna. ¿Cómo es posible que nosotros no seamos capaces de proclamarlo al mundo para que de esa manera otros como nosotros puedan ser salvos y se unan al cuerpo de Cristo? Solo el Espíritu del Señor en nosotros nos llevará a hacerlo y solo en la gracia del Espíritu obtendremos resultados. Que sea el mismo Señor ayudándonos para hacer esta tarea. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por permitirnos entender estas verdades que parecen complicadas pero que son sencillas. La misión de Cristo estaba definida en el Antiguo Testamento. La obra de Cristo está exacta en el Antiguo Testamento. Y tú, Señor, quería que nosotros entendiéramos eso para que nos diésemos cuenta también de que has sido tú el que lo ha planeado todo con detalles
y que nada de lo que Cristo hizo fue por casualidad. Nada de lo que Cristo hizo fue al azar. Estaba predeterminado. Estaba definido en el plan eterno de redención. Y nosotros creemos eso. Y Cristo cumplió a cabalidad esa obra que se había planeado desde antes de los siglos. Y por eso Él al morir pudo decir con toda confianza, consumado es. Lo que nos estaba diciendo precisamente era que Él la obra de Dios la había completado, la había llevado a cabo de principio a fin y que ahora en Cristo Jesús, en la gracia de Cristo, en el poder de Cristo, el hombre puede ser salvo, puede alcanzar la vida eterna, puede alcanzar el cielo que había perdido, el paraíso que había perdido en el libro del Génesis. Gracias, Señor, porque creemos que toda la Escritura nos habla de Cristo. Y porque descubriendo a Cristo en la Escritura entendemos perfectamente lo que significa la redención y la vida eterna. A ti Dios Trino, a ti Dios Uno, gloria, honra y honor y alabanza por siempre. Amén.